Ojo con eso. Entonces, ¿cuáles serían las relaciones? Una factura y factura producto. ¿Cuál sería la cardinalidad entre ellas? Factura producto, ¿cuántas facturas puede tener? ¿Una o muchas? Esa es la primera pregunta que uno puede hacerse acá. ¿Cuántos tiene? N, nosotros no sabemos. Puede tener uh, puede tener N elementos cuando estamos lo viendo de esta forma. Factura producto tiene N facturas, ¿ya? Debido a su foreign key, a su llave compuesta. Porque, por ejemplo, podríamos tener una factura para el producto 1, después la primera factura para el producto 2, primera factura para el producto 3, segunda factura para el producto 1. Entonces, tenemos múltiples facturas. Por ende, tenemos que agregar la foreign key en este campo. En cambio, facturas. ¿Cuántas facturas producto tiene o a cuántas está relacionado? A una sola. Ese ID que tiene factura puede ser uno o muchos. En este caso, yo creo mi factura y ella está asociada a un único campo o múltiples. Por eso entonces hacemos la relación 1 a n. 1 a n. Podemos tener tanto uno como múltiples facturas. Cuidado ahí. ¿Ya? En el diagrama lógico lo vemos de esta forma. Ya en el diagrama físico lo estamos viendo así. Pero también podemos verlo con la forma UML, que sería ya estar escribiendo de esta forma. Sería, en este caso, n, aquí, 1. Y lo ponemos acá. También se puede hacer así. Que esta relación es de uno a muchos, o que puede tener uno o muchos elementos uno al otro. Y también se denomina acá con lo que está en las diagramas en la flecha. Que está la cardinalidad acá, si no me equivoco, también lo pueden ver con el nombre. No, solamente si lo ven desde relación entidad pueden verlo por si acaso, por si no lo recuerdan después. Aquí sale uno a muchos, uno mandatorio. Cuando es mandatorio estamos asumiendo que es obligatorio. Cuando está con el círculo, si no mal recuerdo, es opcional. En este caso, por ejemplo, hay que tener cuidado acá. Podemos hacer la relación entre cliente y factura. La factura sí o sí necesita el cliente, sí o sí obligatorio. Lo mismo el producto, como lo estamos asumiendo nosotros en el ejercicio, sí o sí el producto debe tener una categoría para trabajar. Tengo una ¿Ya? confusión, Fernando. Dime. Y las cardinalidades es de mínimo a máximo, pero en ambos lados, que va de cliente a factura y factura a cliente. No. ¿Eso no se ocupa acá? No, para el modelo físico como lo estábamos haciendo, no. Por ejemplo, yo en este aspecto, cuando lo estamos viendo así, yo prefiero ponerlo de la forma anterior que teníamos. Que teníamos así, con uno y acá con n. Indicando que múltiples clientes pueden pertenecer a... O sea, Claro, así lo manejamos al principio, pero el profesor después como cambió esa nomenclatura y estamos puso viendo la nomenclatura del UML. La nomenclatura, espérate, a ver, nomenclatura. Déjame buscarla acá, una gráfica aquí. UML, cardinalidad. Hay un gráfico que no lo tenemos nosotros en la clase. Claro, es que ahí es el tema, la elección de qué modelo ocupar. Entonces ahí claro, ocupamos yo me voy a lo que enseñó el profesor, como a pegarme a eso, porque los criterios de de evaluación revisión son los son del. eso, ¿no? Entonces, de hecho, Sí, y eso lo siguió hasta el final el profesor. en la clase de hoy día sí. Claro, entonces nosotros estamos acostumbrados a ver la cardinalidad de esa manera, pero el profesor, y lo entiendo, que a veces de cliente a factura no es la misma que de factura a cliente. Ujú. Entonces ese 1.n, por ejemplo, habría que dejarlo de esa ¿Queda más manera. fácil para ti entenderlo de esa forma? Eh, no, yo digo más apegarme a los estándares del profesor, digo, ¿no? Ya, entonces, digámoslo así, entonces. La factura hacia el cliente solamente puede haber una, y el cliente hacia la factura
¿Cuántos pueden haber? Si es obligatorio, entonces sería 1, punto, punto, Claro, n. ¿Ya? Hagámoslo con el criterio del profesor. sí, Entonces acá la diferencia cambiaría de esto. Sería 1, punto, punto, a n. También porque es obligatorio. Tiene que tener uno para funcionar. Es mandatorio. Ojo con ese punto. ¿Ya? Y entonces acá también, acá sería 1 y aquí sería 1, punto, punto, n. Y ahí claro, quedaríamos con la cardinalidad, la cardinalidad exactamente. con la que estuvimos trabajando. El 1.1 se coloca uno solamente, sí, Ujú. Y acá el otro sí, indicando quién es. ¿Ya? exactamente. Por ahí va. Bueno, esta sería entonces con la que podemos dejar como estándar. Hay varias más, hay que tener cuidado, pero en el curso vamos a estar trabajando con esto. Sí, Ahí, para Javier, no sé cómo le irán a tomar a ustedes, así que no, no se tomen esta mucho a pecho. Esta es la que tomamos nosotros seriamente. Esta es la nuestra. Ya, entonces con eso indicado, pues vamos a cambiarlo también acá. Acá 1 y 1, punto, punto, n. ¿Alguien? ¿Me pueden avisar si alguien habló por el WhatsApp? Porque puede ser que alguien no haya logrado entrar. Por favor. Yo escucho el celular, pero no quiero tomarlo. No, por ahora nadie. No hay escrito. Ah, ya. Ok. Acá. Y le da con hacer la línea. Bueno, igual estéticamente se entiende y sirve. Podría servir la línea también. Yo no la ocupo. Ah, acá está. Ya. Entonces ahora, en este caso, así te quedaría nuestro modelo lógico antes de pasar al modelo físico, con la cardinalidad correspondiente y además con con la tabla intermedia producto de la relación muchos a muchos que se presentaba entre factor y producto. Eso también podríamos haberlo llevado a cabo y encontrado al momento de haber realizado la normalización en la segunda forma, ¿ya? Depende mucho, como estuvimos hablando y como Ramón mencionó en la clase, uno llega a un punto en que se acostumbra y lo asume la tercera forma directamente. Pero nunca está de más poder hacer también la primera, porque se van a repetir igual. Siempre se puede como optimizar. No sé si se acuerdan que al comienzo del curso claro. hablábamos de eso. Si Siempre uno llega a podemos la tercera mejorar un forma poco más. normal a partir de este modelo, hay que defender la tercera forma normal. Hay que Hay que tomar documentarla. en consideración. Ojo ahí, porque uno puede considerar que tiene la tercera forma formal y quizás desde la vista, desde el análisis de otro programador, puede que se pueda optimizar más esa tercera forma normal. Hay Claro, por que, eso hay que normalizarla, ¿no? A partir exacto. del diseño. Ujú. Para mí es como defender un poco la tercera forma. Si uno dice, no basta decir aquí yo terminé con tercera forma normal, sino que hay que hacer el análisis de las normalizaciones para quedar en claro de que sí está en tercera forma normal. Exacto. Y también nos sirve el hecho de tener, por ejemplo, la segunda forma normal por si queremos llegar al caso de la desnormalización. Ahí podríamos tener, porque la desnormalización, como lo estuvimos viendo en el último punto de la clase, tiene esa Sus relación costos-beneficios. cercana a como volver un paso atrás en cuanto al proceso de normalización que estamos haciendo. Entonces, como volver a la segunda, pero en realidad no, sino que lo pensamos y tomamos la decisión de que era más práctico. Esa es la gran diferencia que hay entre la segunda y la tercera. Y también está la cuarta, pero esa es harina de otro costal. A ver, nómbrala. A ver, ¿podéis mencionarla? ¿Cuál es la cuarta? La cuarta está muy estrechamente relacionada con el proceso de la tercera forma normal. Pero el tema es que ¿cómo decirlo? Es que nos estaríamos alejando mucho porque también toma, si piénsalo así, ¿te acuerdas cuando estuvimos hablando de la definición de la tercera forma normal? Que tenía esa definición entre la, la relación estrecha entre la A, B y C y se iba una descripción bastante larga, Ah, ya, ya, bien correcto. Sí, sí, enredada. sí. La Sí, cuarta forma normal también cuando podemos hablar de ella y explicarla se pueden hasta meter las tuplas. Y ahí ya se complica la ya. explicación y no tengo como un ejemplo claro a mano, así como que me lo Sí, porque deje uno, para ustedes perfecto. con el ejemplo que hicimos, como que uno no ve otro tipo de normalización, como que Exacto, no aguanta otra normalizada. exacto. Es como, incluso sería como ir un paso extra más allá del análisis que hiciste antes de todos pasos desde la primera a la tercera. Entonces, toma más tiempo. Y lo que yo he visto, por lo menos en mi experiencia, es que no todo el mundo aplica la cuarta. Y de hecho también hay una quinta y hay otras formas también de normalizar.
Entonces, Esa está destinada a base de datos estructuralmente más compleja. no necesariamente, sino que es el aborde, va más como al punto en qué tan extenso fue el análisis que se hizo del modelo de negocio que te entregaron a ti los clientes. Por ejemplo, si uno lo busca en internet, yo me acuerdo que hay uno para explicar la cuarta forma de una pizzería, de cómo ellos llegaban a la forma de llegando hasta la tercera, aún así se podía optimizar más con la cuarta, pero era un ejemplo más o menos largo y un poco enredado, entonces podríamos buscar para otra ayudantía ¿Y, la cuarta forma normal para agregarla, llega para hasta la tenerla. cuarta y no hay una quinta? Si hay una quinta, yo tengo entendido que hay una quinta, y hay dos Ah, formas oh, más. ya, entonces, Hay dos ¿de qué formas más? ajenas a esta normalización, pero no las conozco las otras dos, o sea, no las he estudiado yo. ¿Ok? Ya. Ahí también si alguien quiere hacer alguna aclaración o tiene alguna experiencia en esto, también puede comentarlo, chicos. Sería ideal. No sé si alguien tiene ahí levante la manito. No, no veo ningún dedito de arriba. Nada. Ya. Ok, con lo dicho anterior. Ya tenemos ahora el modelo lógico este, hay que reenviárselo, se los voy a enviar después, ya al finalizar la ayudantía. Modelo físico también está actualizado. Los queries, en este es el último query que Habría que estuvimos actualizar viendo. el conceptual con respecto a las cardinalidades, ¿o no? ¿O lo tenemos El bien? conceptual no se mantiene igual, porque seguimos acuérdate que la única diferencia es que se hizo la actualización en el modelo lógico y se cambió la denominación que estamos ocupando para la cardinalidad, pero en el modelo físico la cardinalidad ya estaba asumida de antes y Ok, también la creación de la tabla intermedia. Entonces, nuestros queries que estuvieron creando ahí para la base de datos, para las tablas y la inserción, siguen funcionando igual. Esto fue como más ya una retocada ahí de relojero que hicimos, para que quede mucho más exacto y mucho más preciso. sí, ahí queda ¿Ok? mejor. Sí. Sí, queda mucho más claro y explícito. Allí, ¿ya? Ok, entonces ahora vamos a proceder, acá en la sección de ayudantía, vamos a crear otro mapa conceptual que este va a ser el mapa de la clase 3. La clase 3. Punto SQL. O sea, nada que ver SQL. Javier, ¿ustedes ocupan? Ah, no, pues ustedes todavía no están viendo eso. Esto es una extensión por si acaso, porque después les puede servir a ustedes después. No sé si la tienen, el Draw.io. ¿La tienen? Ya. Ok. Es una extensión que está acá la buscan en el Visual Studio Code y se llama Draw.io. Es el Draw.io Integration. Este de acá. ¿Ya? Lo que les permite a ustedes es crear un archivo con extensión draw.io, el cual que es una herramienta para crear mapas conceptuales, diagramas UML, muchas formas más. Hay de base de datos, hay Assembler, AWS, es todo el esquema para poder crear diagramas. ¿Ok? Entonces este es el que estamos utilizando nosotros para trabajar acá en la base de datos. Y te puede servir más adelante también. ¿Ya? Entonces, vamos acá. No, ¿dónde estoy? Déjeme ver el material de la clase que estuvimos viendo hoy día. Era clase 3. Clase 3, sesión conceptual, lectura. Vámonos para acá. Ya. Me dicen si se ve. ¿Se ve? Sí, Sí, se ve. ya. Excelente. Ya. Ok, entonces vamos directo al queso, porque ya leímos todo esto y lo estuvimos viendo en las clases. Acá, por ejemplo, acá estamos ocupando el diagrama. Ah, ya me acordé. En ese lapso, ya. A ver, ¿qué podemos inferir de estas tablas? Estas tablas, usuario, email, varchar, 50, pk, not null. Ya, estos modelos físicos aceptable, aceptable. La creación, entonces acá no eran los problemas. ¿Dónde eran los problemas, Ramón? Si mal no recuerdo. Acá, no, todavía no. Aquí no. Entonces, creación de tabla aún, creación de tablas todavía, crear las tablas correspondientes al modelo físico, la siguiente imagen, la cual corresponde a la plataforma. Este modelo tiene que tener registro, es decir, no está autorizado. Tampoco, este no es. Tampoco. Modelo conceptual. No, él no era acá.
Aquí había una aclaración que había que hacer entonces. Respecto a la cardinalidad y a la creación de la metadata que está acá. Esto es modelo lógico, modelo lógico. Procedamos a arreglar esto. Ya están en la misma página, si no se las mando por el chat. Se O los la voy a misma. Y además que las flechas tampoco van. Exacto, por eso mismo. Ahí está la sección para que puedan entrar y voy a proceder a verlo en la otra pantalla para no estar cambiando constantemente. Ya, entonces procedamos. Lo primero es crear nuestra tabla acá, o nuestra entidad en realidad, porque este es el modelo lógico. Ah, hagamos esto. Voy a cambiar el nombre acá. Vamos a cambiar el nombre y esto es modelo lógico. Lógico, esto es en ejercicio propuesto 2. Pongámosle participación, porque así se llama modelo participación. Ya, se va a recargar y hagamos estas correcciones que tienen ahí acá. Primero, usuario, con minúscula la email, nombre, en singular y en minúscula, importante eso. Password, relación de entidad, otra más. Esta se va a llamar participación. Tiene Usuario mail usuario-email, muchas gracias. y proyecto. Y proyecto-idea. Después tengo una entidad proyecto. Espera un poquito, déjame borrar esa. Ah, buenísima, ya. El Nico estaba a años luz de nosotros. Sí, aquí y acá. Ya. Vamos acá entonces al proyecto. Proyecto y qué campos tiene. Un ID, ID, nombre, descripción. nombre y descripción. Ya. Entonces ahora chequemos esto de acá. Procedemos a crear la relación. Hagamos un poquito de espacio entre estas tablas. Tablas corregidas van a ser enviadas después para toda la clase. Aquí. Eliminamos la flecha. Falta proyecto en participación. Ese ítem Uy, se 3. me borró. Ah, ya. Sí, es que al momento de borrar me borró ese. Proyecto y en bajo y ven. Está mal. Ahí. Ya. Y ahora entramos en el tema de. ¿Alguien mandó un mensaje? No. Ya. Ahora entramos en el tema respecto a la cardinalidad que presentan estos elementos. ¿Ok? Entonces, un usuario, ¿cuántas participaciones puede tener? ¿En cuántas participaciones puede estar? ¿En? ¿Alguien se le ocurre? Chicos. ¿Puede Es como ir a participar en varios proyectos? En O N se sea, me imagino. el ¿Puede participar participación, varias veces? ojo, ojo ahí, participación puede tener N usuarios y participación puede tener N proyectos. Pero acá yo no veo puede tener, yo no veo ninguna espacio en usuario que pueda tener participación. A cero. ¿Sí, Javier? Ahí, yo siempre estoy mirando acá, por si, No si entendí lo eso. último. ¿La cardinalidad no la entendió? O Ok. sea, entendí que el usuario puede tener N participaciones, pero después dijiste algo que no había usuario. No sé. Claro, claro, es que, o sea, no, participación puede tener N usuarios. Participación puede tener N usuarios. Porque tiene el foreign key de email y también porque va a tener una clave foránea, o sea, una llave compuesta entre usuario e email. Entonces, por ejemplo, vamos a tener el email 1 y el proyecto 1, el email 2, proyecto 2, entonces constantemente, pero en cambio, de parte de usuario a participación, yo no puedo tener en él una participación, porque no tengo porque de partida no tengo la llave una llave que venga de participación. Y además, usuario puede existir por sí solo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Yo puedo no tener una participación presente, o sea, puedo tener un usuario pero que no tenga participación. Y puedo tener un usuario que tenga esté presente
dentro de múltiples participaciones, dentro de múltiples partición adentro. Entonces, la relación que podemos tener es que puede ser de 0 a n. 0 a n, exacto, de 0 a n, puede tener 0 o puede estar presente 0 veces o n veces dentro de participación. Esa es la cardinalidad que estamos indicando. ¿Ok? Y aquí tendríamos presente que puede estar dentro de 0 o n veces también. Y ahora la pregunta que nosotros podemos hacer, ¿no?, es cómo lo veríamos desde el lado de participación. Una participación tiene que tener sí o sí, tanto como un proyecto y un usuario. Entonces, ¿cómo lo pondríamos? ¿A alguien se le ocurre? Disculpa, cuando veo la cardinalidad de participación hacia usuario, se coloca ahí en el lugar donde pusimos a 0 a n. Tú dices que lo pongamos en medio. No. Si es de usuario a participación, hay que colocarlo cerca de participación, porque la flecha, acuérdate que eso es como una punta de flecha, ¿no? Estamos simulando que es una punta de flecha. Entonces, O la sea, cardinalidad aquí ni siquiera hay flecha. claro, la de usuario hacia participación se coloca en ese lado, cerca de Ya. participación, como está ahí, y de participación hacia usuario se coloca ahí cerca de usuario. ¿Y qué pondríamos allí? 1 a n. Tiene que haber al menos uno. Al menos uno. Sí, al Al menos menos uno. uno. Al Sí. menos uno. Sí. ¿Ok? Y 1 a n. ¿Cierto? Ahí, por Y ejemplo, después, de proyecto hacia participación, la cardinalidad es de 0 a n, y de participación hacia proyecto es de 1 a n. exacto. Bueno, y también lo que no estamos ocupando en las clases, pero se pueden ocupar, son las flechas que están acá por si acaso. Por ejemplo, ahí tenemos de uno a muchos, así se visualiza. Claro. 1 a 1 obligatorio, por ejemplo, 1 mandatorio, 1 a 1, en este Ahora no caso. sé si se utiliza ambas nomenclaturas, la flecha y la cardinalidad. Uy, he visto, no, en mi vida no. Entonces, o es En mi la vida no, porque línea sí, exacto, porque o imagínate es que la hay cardinalidad. tantas formas que Sí, sí, vaya a tener un sí. charquicán acá de Claro. diagramas, de tipos de diagramados. Entonces, sí, Yo trato de apegarme lo que más posible al profesor, estandarizar y poner por ese lado, y después yo creo que uno ocupará lo que uno le corresponda. No tener claro, problemas de criterio de revisión. exacto. A ver, déjame ver si hay otro campo. Había Incluso algo. esa línea que pusiste entre las Ah, cardinalidades, yo creo que hasta el chuta, sí. profesor diría que no va. Uy, habría que hablar con él, habría que ver su criterio. Sí, ahí. Ya, sí. Ya, a ver, entonces después de eso, estuvimos viendo la creación de estas tablas. Acá no había ninguna duda, ¿cierto? En cuanto al uso de la primary key abajo, o que después acá, por ejemplo, teníamos múltiples primary key para la tabla intermedia. Eso está bien, está bueno. Ya, sí, no, está bien aplicado ahí. Lo mismo que el reference. Ya, no hay duda de respecto a eso. La inserción de usuarios, yo me acuerdo que había unas partes donde estábamos escribiendo después unas dudas. A ver, obteniendo la duda, no. Ejercicio con propuesto número 4. Continuando con el caso propuesto de la plataforma de reseña de películas, ¿se debe diseñar el modelo físico? No, eso tampoco. Quiero primero ver la normalización, después podemos ver otros casos. Ya, aquí es donde encontramos varios temas para corregir. El primero era, a ver si me recuerdan, ¿cuál era? A ver, creación de la tabla, atributos repetitivos, clave foránea. Y aquí había un tema, si no me equivoco, ¿no? No había ninguna tabla intermedia acá. Están las dos marcadas, primary, foránea, primary, las formas normales. Y aquí habían dudas, pero no recuerdo cuáles eran. No sé si alguno de Sí. ustedes Con, tenía con respecto al diagrama anterior, nos vamos a quedar con el lógico. No. ¿Quiere hacer el físico también? Sí. Ya. Habría que, entonces, espérate. Habría que. Turururu. Esto, déjeme buscar, preparar la otra sección de acá. Hagámoslo al tiro. Oye, bajito, abajo de ese mismo, Y lo voy a hacer cámara. acá abajo nomás. Espérate, voy a agrandar.
Vamos a poner esto acá. Pum. O copiar, pegar todo eso. Es que acá tenemos lo que nos permite poner la Ah, foreign ya. key. Entonces, como quedan PK, FK, hay que quitar el 1, ¿sí? El 1 sí, sí, eso. Ahí, eso, y aquí se eliminan este campo y este campo. Y Y todos los campos. ese de allí. Te lo voy a dejar chiquitito. Dejémoslo así por si en algún caso se nos ocurre agregar algo más. Déjalo más Para ancho porque ahí va a ir el tipo de datos y las reglas de negocio también. un poquito aquí. Sí. Sí. No quiero moverse. Ya, primero hagamos las líneas primero por ahora. Ah, buenísima, ya. No me la agarró con... Con flecha. Bueno. Exacto. Ya. Entonces acá sería email y nosotros lo definimos como varchar. Varchar de 50. Después de ello teníamos nombre. La metadata sería varchar de 20, creo. Y después password y nombre. Ah, no. Password simplemente. Ese tendría que ser un not null. Ah, ya, mejor, sí, mucho mejor. Empecemos a agregar más metadata a esta tabla. El primary key nosotros ya sabemos que por defecto es not null, así que es redundante ponerlo. Lo mismo acá. ¿Ya? Pero antes de eso, hagamos este que es más rápido. Email, el ¿No tipo lo de... podría agrandar un poquitito la Sí, pantalla? ahí, vámonos No entonces sí. tanto, sí. Un poquitito no. Ahí. Sí, que Sí, no te se es que me va a quedar corto de espacio para los demás. Por eso lo está Ya. haciendo como general, pero ya. Ok, entonces este usuario email y este sería Project ID. Bajo ID. Y es de tipo integer. Lo mismo acá. Proyecto integer, como sabemos, son foreign key y la foreign key podría ser nula, pero como también es primary key, entonces ya deja de perder pierde esa propiedad, por ejemplo, y pasa a ser obligatoria. A ver, agrandemos un poquito esto. Ahí está. Ya, lo mismo acá. Este email, ahí está bien. Por defecto, como es primary key, no puede ser nulo. Y ahora aquí, not null. La contraseña, obviamente, no puede ser nula. Y después viene, eso sería Un todo. tren se muere. Email, nombre, password. Ahí están. Estas son not null. ¿Ya? ¿Qué más? Esto es por defecto not null y ahora pasemos a realizar esta parte de acá. Entonces acá se llama simplemente id y es de tipo integer y tenemos nombre, que va a ser un varchar, digamos, de 20 también. Y es not null. Agrandemos esto por mis ojos. Acá. Ya, y aquí descripción. Ese puede ser null. No Que necesariamente puede, piénsalo bueno, así, es que depende un del cliente. proyecto, sí, pues si lo pensamos como un proyecto, su descripción tiene que tenerla. No podemos crear como un proyecto, imagínate un proyecto, una empresa que no tenga descripción. ¿Cachai? Yo lo veo como que es un campo que puede ser opcional y puedo colocar la descripción después. Puede ser, puede ser, pero el hecho de tener el null aquí, mm, el hecho de tener el null a mí no me gusta. El hecho de tener, pero si lo prefieren así, podemos dejarlo como Sí, que puede ser estas son nullable. las instancias donde son Acá, criterios y claro, y depende del donde mandante. sí, entonces ya dejémosle unos 50, una pequeña descripción, no es nada en realidad, ya 250, va a ser un poco ahí. Y ya, no definamos qué puede hacer null para que veamos otras formas también, se vea que se ve acá dentro de este diagrama que se puede dejar campos sin not null. Y aquí tendríamos, habría que cambiar el nombre acá arriba, nadie me dijo, nadie me sopló y me dejaron, Ah, y ahí después. Menos mal no le envié el tiro, ¿viste? Participación, y acá se llama proyecto. Proyecto. Ya, entonces acá tendríamos nuestro modelo lógico, que está acá arriba.
Se arrastran las cardinalidades Y también. tendremos nuestro modelo físico. Exacto. No, qué sé, simplemente. Exactamente. Como lo recordamos, es un copiar y pegar más que nada. Sí. Yo lo copié con otro tipo de tabla porque personalmente prefiero que se vea así. Pero si ustedes se ven en, no sé, por prisas para la prueba, en no poder ocupar lo mismo y simplemente copiar y pegar y agregar la metadata, no creo que el profe No, les vaya a complicar. así lo hizo el profesor. Así mismo lo hizo el profe. Copió y pegó y puso la Ah, meta. copió esto, no me lo pegó. Exactamente. Ah, ya, entonces ya sí pueden hacerlo así. Mira tú, que ojalá mi profesor cuando yo estaba en el podcast me hubiera permitido hacer eso. Mm, ya. Ok, entonces ahí quedaríamos listos respecto al modelo físico y lógico del modelo de participación que se vio en la clase. En cuanto a los queries, no veo nada malo, lo vimos juntos, no encontramos nada extraño. No, De hecho, se agradece esa forma de implementar el foreign key que se ve acá, sí. bien bonito. Se puede utilizar Y el harto primariquí también. y el primary key también. Bueno, o sea, el primary key obligatorio, porque vimos Sí, que no funcionaba si, o sea, uno declaraba primary key 2 veces. exacto. Ya, a ver, continuamos. En el insert de los datos tampoco hubieron problemas que yo recuerde. Después de esto seguimos avanzando. Empezamos a entrar ya a la normalización de la data. Ya, aún no encontramos nada. Ahí empezamos a hablar de la anotación. Grupo repetitivo. Se encontró acá el grupo, el de los números. Se creó esta tabla. Alguien mandó un mensaje, permiso. Lo de la llave ya, Constanza quiere ver esa parte. Ok, ya. El tema de la primary key compuesta. ¿Qué ocurre acá? Cuando tenemos una relación mucho a mucho entre dos tablas, tenemos que incurrir en la creación de una tabla intermedia, la cual va a estar compuesta por las llaves foráneas, o sea, por las llaves primarias de ambas tablas que anteriormente se relacionaban N a N. ¿Qué ocurre con esto? A nosotros lo que nos permite es que no caigamos en conflicto al momento de, por ejemplo, lo que estuvimos hablando al comienzo, que un error común que ocurre cuando uno crea una tabla intermedia entre estas dos, entre usuario, por ejemplo, y proyecto, o más fácil en el otro modelo que vimos, que queda más claro acá, veamos el modelo conceptual. Ya, por ejemplo, acá si no estuviera factura producto y solamente dejáramos factura y producto, el problema que ocurriría sería lo que vimos al comienzo, que tendríamos acá en factura el ID de producto y en producto quizás también por otro error más, por ejemplo, ya que vemos que estamos intercambiando primary key y foreign key, tendríamos foreign key también abajo, elementos acá específicos de producto, y tendríamos una tabla que se vería bastante fea y ocurriría el problema de que cuando tenemos la factura número 1, queda asociada a un solo producto. Y ese es el problema que se evita con la tabla intermedia. Imaginemos que no esté. Ya voy a poner aquí algo intermedio, a ver si me permite esto. Ya, quiero ponerlo para que quede bien clara esta parte. Ya, a ver, ¿puedo pintar su interior o no? Un relleno, sí, excelente, azul. Ya. Pucha, por Dios. A ver. Ay, bien grandecito y que no moleste. Ya. Asumamos que esto cubre lo que está ahí. Ahí sí. Ya, ahí sí. No tenemos factura producto. Si yo creara, y están estrictamente relacionadas factura con producto, ¿ya? Y digamos que en factura nosotros vamos a tener el ID de producto también. ¿Ya? Entonces, digamos que tenemos, a ver, si el ejemplo quiero que sea bueno, en realidad me va a tomar un poquito más, pero vamos a hacer un control C, nos vamos a ir para acá abajo, vamos a copiar y pegar, vámonos para acá, hagámoslo bien, hagámoslo bien. Más que la cardinalidad y las demás cosas, por ahora concentrémonos en lo que va a pasar. ¿Ya? Déjenme borrar esto acá. Aquí. Y esto para acá arriba. Ya. Ups. Acá. Ya. Entonces acá digamos que, por ejemplo, nosotros lo teníamos como al comienzo. Entonces acá teníamos un ID producto, por ejemplo. Y también... ¿Qué otro campo podríamos agregar? Ya, dejémoslo con ID producto para asociar una factura a un producto, por ejemplo, en caso de que la persona compre. En caso de que no entendiéramos que hay que hacer una tabla intermedia y simplemente lo atacamos así. Si yo tengo
un cliente que hace su primera factura por el producto 1, entonces tendríamos el ID de la primera factura, el ID del primer producto, y habría que definir si es foreign key. El problema que ocurre es que después de esto, cuando nosotros queramos, por ejemplo, para la factura número 1, agregarle otro producto, no vamos a poder hacerlo porque el número 1 ya está ocupado. Y ese número 1 hace referencia a la primera factura. En cambio, si nosotros tenemos esta tabla acá, que ambos son foreign key, se nos crea a nosotros una llave compuesta por el producto de dos foreign key que sí pueden llegar a repetirse. Se pueden llegar a repetir porque son foreign key, no son primary key. La primary key es única. En cambio acá, nuestra clave única se genera al momento de tener tanto un producto como una factura. Entonces ahora, por ejemplo, digamos que el cliente 1 compró para la primera factura cosas del producto 1 y del producto 2. Entonces yo aquí, en este tipo de tabla, puedo tener 1, 1 y también puedo tener 1, 2. En este tipo de tablas no puedo tener 1, 1 y después 1, 2 porque uno ya está ocupado por factura. Producto sí puede ir cambiando, pero no el ID propio de la factura. Entonces ahí perderíamos esa propiedad de agregar múltiples productos a una factura. ¿Ok? Más o menos esa explicación queda un poco más claro de por qué nos ayuda a nosotros creando, se nos facilita la vida creando una tabla intermedia que nos permite esta llave compuesta que sí permite repetir. Ya, ok. Eso es lo que, esa es la fuerza que tiene la tabla intermedia, que yo puedo repetir ID de producto y por ende a esa primera factura puedo agregar múltiples productos. Y después yo puedo decir, de la primera factura, ¿cuánto es el total? De la primera factura, ¿cuántos productos yo he comprado? Cuéntame la cantidad de productos que compró el cliente. Y así, etcétera, etcétera. Puedo hacer múltiples consultas también a esta tabla. ¿Ok? Entonces, nosotros me perdí. Estábamos viendo. ¿Qué estábamos? Estábamos haciendo el. Estábamos acá. Ah, ya, claro, y ahí empezamos a ver el tema de la tabla intermedia. Ya. Y entonces estábamos buscando los otros errores que estaban acá en la tabla. Ya, esto es lo que se ocupaba cuando no normalizábamos. La primera forma normal. Las notaciones. A ver, factura, sí, están bien. La creación de las tablas. Estas podrían ser como consultas, pero la están creando acá para que nosotros podamos visualizar la normalización. A ver, a ver, a ver. Exacto, sí las veo yo, no son consultas, es la No, no tabla que son va consultas. quedando normalizada. Exacto, cuando lo vean, claro. Estos son ejemplos nomás, no es la consulta. Si fuera consulta no tendrían el gato, ese es el tema. Ya, pero a ver, ¿hay algún tema acá en estas? No veo nada acá, no veo nada acá. Esto es parte de otro ejercicio. ¿Llegó Jorge o no? No, no ha llegado. Ahí está, disculpe, me había muteado. Después empezamos a analizar el caso para la segunda forma normal y creo que acá empezaron a aparecer ya temas a corregir. Claro, acá en la factura ítem. Ya, acá hay un tema. Eh, para hacer esto tendríamos que partir desde el comienzo, si quieren lo hacemos. Vamos a tener ahí más o menos una media hora, yo calculo más o menos, dejar en código acá en el Visual Studio Code el proceso de este problema que nos Sí, sí, presentan. sí, sí, buena ¿Quieren ir idea. por esa Sí, parte? sí, sí. Ya, sí, nos va a tomar como unos 20 minutos. Y después las 2 horas siguientes las quiero ocupar para resolver las dudas y desafíos. ¿Ya? Ok. Ok, ya. Igual nos podemos quedar un poco más también, pues si tienen las dudas. Ya, entonces cerremos estos dos modelos. Agreguemos ahora entonces acá un archivo SQL. ¿SQL? Ya, SQL en realidad. Sí, Sí. Y esto se llama facturas.sql. Ya, partamos primero por el caso, acá, analizando, chuta, analizando el caso facturas.
Ya. No, ok, no sé si puedo tomar esta imagen y copiarla y pegarla. No. No, 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 no. Entonces tendríamos que. Ya, nos vamos a basar en esta imagen y yo voy a ir escribiendo el código que tenemos que estar haciendo. Tendrías que tener el PDF por ahí en A tu ver, PC. veamos ¿No? si lo. Desde No, el si lo. PDF Ya. directamente, pues. ¿Puedo hacer corte? ¿Tú dices? Ahí me Sí. pillaste bien. Ya. Ay, Claro, también con el Pine. Espérate, a ver. A ver, vamos acá. Tú me dices como que aquí ya con screenshot, ¿no? claro. No sé si copiará bien la estructura. Acá está. Sí, bueno, después lo recortamos primero. Ya, entonces sacamos acá. FN imprint, si es que mal no recuerdo. Acá, control V. Y acá, acá. Esta es, ¿no? Sí. Ah, me sacó la foto de las dos pantallas, mire. Claro. Oye, está bueno eso. Ya. Aquí. Y ahora la herramienta para recortar es. Chuta, no puedo ver. Seleccionar. Ahí está. Ahí. Ya. Ahí. Cortar. Y ahora la puedo pegar acá en la máscara de palo, ¿no? No, no me lo acepta. Como un archivo SQL. Voy a guardar la foto para ustedes, ¿ya? Sí, vamos a crear un otro paint más. Son las clases de carpintería con Rodrigo. Ya, acá y aquí vamos a ponerle esto es facturas. Facturas. Ya. Entonces ahí tenemos acceso a esa tabla de facturas. Se las voy a mandar por el WhatsApp al tiro para que la tengan ahora. ¿Dónde quedó? Ahí está. Ya. Este grupo de ustedes, sí. Ahí les mando hasta el mongo, man. Ya. Ahí está. Ahí la tienen la acabo de mandar en el chat de WhatsApp. ¿Ya? Para ti, Javier, te la voy a tener que mandar después. ¿Ya? Ok. Entonces vayamos analizando ahora el caso. Voy a estar leyéndolo acá al lado mientras. Espérate, creo que lo tengo en la otra pantalla también. ¿Para qué voy a mandar? Para que más claro. Ok, bueno, cualquier cosa también en cuanto a eso de la doble llave, la podemos ver también en otro ejemplo para después, otro día. Ya. El primer caso de factura es que nos entregan aquellas fotos y nosotros tenemos que ir identificando cada campo que puede ser pertinente de observación y de agregar a alguna tabla. Por ende, marquémoslos. ¿Ya? O sea, mira, si a mí me piden que haga algo desde un trabajo que ya está listo, por ejemplo, y me dicen, oye, mira, desde esta factura y no tenemos un modelo de datos, y así como una empresa que no llega algo muy bien, lo primero que hago es cuando me pasan una factura acá, yo la estaría analizando y estaría marcando los elementos de acá. Si es que no hay ningún otro informático, imaginemos el peor caso, ya no hay ningún otro informático y el que está acá no pasó esto, nada más. ¿Ya? Entonces acá uno puede ir intuyendo, voy a ocupar un color que sí se note, ya, y a ocupar el rosado, que inteligente soy. Ya, acá por ejemplo, acá tenemos el ID de la factura, tenemos fecha, ¿ya? Acá después puedo ver el ID del paciente, el tema que hay una comuna, tenemos ciudad también, tenemos un CSS, dirección, nombre paciente, y después entramos acá con una tabla que es la que nos va a presentar conflictos, cuál es la tabla que se repite, ¿ya? Y tenemos de esta tabla que se repite, esto es ítem, tenemos campos nombre y campos valor. Para este ejercicio, si mal no recuerdo, se asume que su total y el valor impuesto y el total son transacciones que se van a ver en el aire, entonces no son campos de nuestra tabla. ¿Ya? Entonces, con esto en mente, vamos a escribir. Podemos escribir acá, para que quede un poquito acá. A ver, elementos. Entidades. Ya, escribamos así. Entonces, entidades.
que pertenecen a la tabla, no me hablemos de la tabla en general. Entonces, lo que estuvimos viendo es que tenemos número de factura, ahí, número de factura. Después, ¿qué más tenemos? Una fecha, fecha de factura, fecha de factura. 3, ¿qué más? Nombre de paciente, Dirección, eso, ayudándome allí. Nombre de paciente, dirección, el código de salud, código de sistema de salud. ya eso se llama código CSS. Eso. Código CSS, ¿qué más? Tenemos 5. Número de paciente, Número de paciente, comuna, ciudad. ya, 6. Oh, ¿verdad? Gracias, gracias, gracias. 5 y esto es 6 y esto es 7. Ciudad. Ok, entonces estos son todos los campos, ¿verdad? No hay más. A ver. Hay más. Está Ah, el sí, ítem, pues, nombre, claro. Número ítem, valor. exacto. Ya, 9, 10 punto y 11 punto. Ya, y aquí vamos a hacer el pum pum. Y esto se llama. Pongámosle ítem. Y aquí guión bajo. Nombre, Y ahí empezamos por cada uno de ellos. Ítem nombre, ítem valor. valor. Y el otro era ítem Ítem. ID. Ítem ítem, claro. Bueno, ítem. Ítem ID para que quede clarito. Entonces, estos Sí. son las entidades. Subtotal. El subtotal impuesto y total. El total impuesto total son los que se descartaron ya. En el Exactamente. Ya ejercicio están lo ponen. descartados, ¿no? Ya. Claro, ya. Esos son Listo. las entidades. Espérate, vamos a separar un poquito esto acá. Ya. Igual Ahora, yo un poco discrepo de eso, el descarte, porque cuando hace una suma de todas las facturas, y tenemos una cantidad importante, vas a hacer todos esos cálculos de nuevo y en forma masiva. totalmente de Entonces, acuerdo, bueno, pero en el caso a que modo estamos ejercicio, sí, viendo, yo se lo, ve así. sí, El tema de la sí, ha sido un tema importante que choca un poco en cuanto a que, claro, uno esto lo puede sobredimensionar y analizar de la forma que se debe hacer y que ojalá fuera así. Pero como estamos en la modalidad de bootcamp, no podemos ver los casos como netamente reales. Y igual que a mí cuando lo vi, me frustró un poco, porque estos son casos hipotéticos, ¿cachai? Son casos ideales. ¿Se podrían hacer mucho más difícil? Sí, pero la clase no duraría lo que dura nosotros en especial claro. como lo Pero partimos. más o menos se podría mencionar, porque Sí, los eso sí, casos, me ha tocado casos de que en la práctica es mejor plasmar el valor total para no recalcular todo eso en una consulta. claro, o el análisis del caso del valor que cambia en el tiempo, también. Ese También un es todo tema. un tema cuando uno tiene un programa, es un tema súper importante y Hubo aquí buen debate solamente, ahí. Sí. acá solamente dicen asuma que el valor no cambia. Y lo mismo lo hicieron Exacto. la prueba, para la prueba, para que fuera más fácil y no fuera más largo, porque se va a extender. Y el profesor y yo dimos algunos tips allí que, por ejemplo, no te dicen que les digas, ¿cachai? Uno en teoría tiene que pasar por analizar lo propio y caer en el error que estaba cayendo Jorge Garzón, que estaba pensando que se repetía el ID 2 veces, y pensaba que había más de 2 libros, que tenían 7 días, pensaba que habían 3. Entonces, ese pasar por ese paso también hace que uno cometa errores que te pueden quitar media hora, 1 hora, quizás reestructurar tu proyecto, entonces, y son cosas que pueden ocurrir en la vida real. Entonces acá los tenemos No es en, malo pasar, sí, no es malo pasar por esos conflictos. Sí. exacto, acá los tenemos en un ambiente que trata de también no generar tanta frustración porque estos temas son largos, son extensos. Yo no manejo todo esto tampoco a una cabalidad. El profesor no creo que maneje todo esto tampoco a la totalidad porque son tan extensos, hay tantas variables, hay tantas formas de abordar un caso que se trata de ustedes de llevarlo a un punto intermedio, un punto más o menos controlable. Entonces, por Sí, eso, por además que ejemplo, acá yo creo, descartamos. no creo que alguien lo maneje porque son casos distintos. Podemos tener el mismo modelo, ¿cierto? Y las cardinalidades pueden cambiar según la estructura y los requerimientos del proceso. Sí, pues. Entonces, Entonces, siempre uno se encuentra con cosas nuevas.
Exacto, siempre saliendo con una cosa y uno siempre, bueno, esto es parte de la informática, uno siempre está aprendiendo. Uno siempre está aprendiendo cosas nuevas. Y eso Tiene es lo su bueno. lado negativo, eso no. Sí, pero también tiene su lado negativo. ¿Me acercáis la coca, por favor? Voy a tomar un... Ya. Entonces, ya, analizando el caso facturas, lo primero que hemos hecho acá es entonces reconocer, ahí quitemos esa E, y aquí es reconocer entidades que pertenecen a la tabla. Tabla, pongámosle en paréntesis, en general. En general, ya. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros podemos empezar a trabajar con nuestras formas normales ya, de partida. Entonces, el proceso que están hablando acá de ingeniería inversa es que están hablando de que ya está creada la base de datos, ya están los modelos de anterior, pero no los tenemos quizás y estamos haciéndolo todo al revés, analizando un reporte que ese que nos mostraron y que les mandé por WhatsApp. Estamos haciendo ingeniería inversa allí porque a partir de lo que vemos en el reporte estamos empezando a hacer todo lo demás, pues, y el reporte ya es la situación final, pues ya está listo todo. A eso se refiere por ingeniería inversa si lo leen después en la documentación. Ok, Partimos entonces por la primera forma normal. partimos por la primera forma normal. Y la primera forma normal simplemente está dictando que lo primero que hay que hacer es captar todos los elementos dentro de una tabla y empezar a analizarlo. Esta tabla, porque nosotros asumimos que esta tabla es solo una, ¿ya? La primera forma normal, que es lo que hace, es que cada campo o atributo debe ser atómico, es decir, debe tener un único valor y no pueden haber presentes en nuestra tabla grupos repetitivos, ¿ya? En este caso Entonces, yo pondría la tabla factura para globalizar y colocaría todos esos campos que están ahí entre paréntesis y ahí definir, como salía en el ejemplo, cuál es mira, el hagamos hashtag. esto, mira, hagamos una cosita. En estos 40 minutos quizás no vamos a lograr hacerlo todo porque quiero a resolver los problemas de desafíos anteriores también y de pruebas, pero hagamos esto. Creemos una base de datos para echar a andar esto y ver cómo se ve cuando no está normalizado. ¿Ya? ¿Les parece? ¿Sí? Quizás lo voy a hacer un poquito rápido, entonces, vea, créate. Pero esa nomenclatura de las normalizaciones no la van a exigir en la prueba. La notación, Sí, esto, hacerlo así. claro, exactamente, Es que exactamente. esto es un paso cuando estamos haciendo la normalización. Pero eso hay que colocarlo en la prueba también. Mm, no. Y Déjame colocarlo con leer. cursiva, si es que, bueno, en el caso, claro, habría que hacer eso primero. Es que si lo hacen así, va a tener que ser así. O sea, si se ponen a hacer la normalización, tiene que ser como se hace la normalización, o sea, respetarla. Si es que la hacen con la notación, porque claro, en tu caso, como tú dijiste, puede que te salga a la primera con tercera normalización, pero si van a hacer la optimización de la base de datos con la normalización, entonces tienen que hacerlo así, así, con Faltaría las partir llaves, desde sí. Ah, sí, está la llave, factura, están exacto. las llaves, están los Exactamente. ID, lo que sí no veo, no, es que acá aún no hay cursiva, aquí aún no hay letras cursivas todavía porque no estamos hablando de foreign key, Sí. hasta ahora todo es primary key. Pero si Ya. hay negrilla, ¿no? Los que tienen hashtag tienen que Sí, ese es estar un tema acá que dice el ¿cómo estudio, lo pongo no, en negrilla, no? no lo podemos poner en, a ver, Z Rainbow Separator, nada, no, a ver, paleta de comandos, set headliner, nada. Pero con un Markdown quizás, pero no otro archivo. Sí, podríamos ocupar otro archivo. El tema es que el hashtag ya denomina la primary key, el color negro es como para enfatizarlo más. Podríamos Sí. dejarlo así para seguir Ya, avanzando y dale, después ya, ustedes perfecto. que ya entienden que tiene que ir con bold, lo ponen con bold cuando estén haciendo el trabajo y no lo van a hacer en Visual Studio, sino que lo van a hacer en Word, por ejemplo, ¿ya? O en Me el parece. WordPad o en algún editor de texto que tengan, para avanzar en esta parte. Ya, mira, aquí lo que me Ya. interesa a mí darnos cuenta, que por eso estaba preguntando si les parecía hacer la base de datos, es que acá lo presentan al final, eso es lo malo. Pero vayamos al final primero para verlo, para ver por qué se llegó al hecho de que ítem y los elementos ítem son reiterativos.
Esa tabla debería estar al comienzo, a mi parecer, para dejar claro ya de dónde salió el elemento reiterativo. Esto sería en la página. La. Está por acá. No, ahí ya nos alejamos. Ahí está. Ah, pero esto es con rayo X. Pero vale el ejemplo. Ahí Sí, es que estoy sirve como seguro que había ejemplo. uno con. Ah, No sé por qué siento que había uno antes con este. más adelante, yo sé por ahí está. No, ya, ocupemos el que está abajo. Mm, que soy idiota si estaba. Ese, Sí. este. Ay, ay, ay. Ay, Fernando. Ya, ¿qué ocurre acá? Así se vería una consulta en la tabla cuando no hemos hecho nada de normalización. O sea, si hubiéramos acatado solamente esta tabla que estamos viendo acá, para la primera forma normal. ¿Ya? La primera forma normal. ¿Ya? Si hubiéramos hecho una tabla con esto, solamente así, y le hubiéramos hecho consultas después, un asterisco para todo, se vería de esta forma. Y el problema es que si nos damos cuenta, vemos varios elementos que están acá que se vuelven a repetir, ¿ya? Pero por culpa de alguien. Y el culpable de que se esté repitiendo esto, porque, por ejemplo, si nos damos cuenta, todos estos datos se mantienen, se mantienen, se mantienen. Todo esto se mantiene, todo esto se está repitiendo. Pero ¿quién es el culpable de que estos campos se repitan? Son el ítem, nombre ítem y valor ítem. ¿Ya? Esa es una forma de identificar cuáles son los elementos acá que vamos a tener que eliminar porque su reiterabilidad hace que nuestra tabla se repita constantemente y cause un gasto de memoria significante, significante, bien grande, bien grande, bien grande. Y en este caso, acá nos daríamos cuenta que es ítem en su totalidad, tanto número, nombre y valor. Y Fernando, cuando... ¿Sí? en el caso de las facturas, si no estuvieran estos ítems, y sería como una especie de ficha, ahí partiríamos desde la segunda forma normal. No necesariamente pasar primero, segunda y tercera, ¿no? Exacto. O Ahí, sea, ahí ya ahí podríamos asumir que ya deberíamos, está... claro, y deberíamos identificar que ahí partiríamos de la segunda forma normal para adelante, si Claro, no existieran estos ítems. exacto. Ahí, por ejemplo, ¿qué nos podría ayudar? Es que, por ejemplo, yo no sé si esto es un extracto o esta es la totalidad de datos que tiene dentro de la base de datos. Porque, por ejemplo, si hiciera un select from y quizás no existe número ítem y número ítem, nombre ítem y valor ítem puede tener otros campos también. Y también puede que ocurra en temas de repetición. Entonces, asumiendo que el caso es así y que esto es de esta forma, entonces sí, estaríamos partiendo desde la segunda forma normal, ¿ya? Y de todas formas, podríamos hacer el paso de convertir todo esto en una tabla y decir, ya vamos a hacer la primera forma normal. No hay No, claro, reiterabilidad. Entonces pasemos a exacto, hablar directamente a la segunda. Ah, ya, ahora sí. ¿Cachai? Entonces, perfecto. de ambas formas, si a la primera ya uno entiende que se puede hacer eso, bacán, bien. Pero de todas formas, cuando estén haciendo la prueba, tienen que intentar hacerlo desde la primera forma normal porque pueden encontrar otros datos. En este caso, que es muy, muy, muy manejado, está en un ambiente muy controlado, nos damos cuenta que partimos a la segunda si eliminamos esos valores del ítem. Ya. Ya, ok. Con eso en mente, me gustaría saber si ya se entiende ahora por qué están entre llaves ahora estos elementos que están acá. ¿Queda más claro ahora el de dónde se obtuvo? Porque en el ejercicio parten de una Sí. con que ya estamos adentro, con que ya esos son reiterativos y síguenos. ¿Cachai? Entonces ahí que quede un poco más claro el por qué. Pero se entiende porque están ya, claro, son los ítems, Sí, po, pero es elementos que acá repetitivos. no había ningún dato, Ah, entonces era difícil sí, entender sí, que por qué era culpa de ellos que se repetía. A eso iba. Incluso viéndolo desde acá, uno igual puede tener sus dudas a pesar de todo.
uno no tiene ojo ahí de Neo aún. Ya. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora que tenemos la tabla factura con la notación definida, o sea, esta ni siquiera es primera forma normal aún. Ya, Ahí tendríamos esta es que la sacar el subtotal, impuesto y total primera de notación. esa, Sí, de primera esa notación, notación. Porque claro, digamos, pre-eliminación de... aquí, ¿cómo le podemos poner a estos tres campos? Por ejemplo, podrían ser valores de valores calculable. calculables, de valores calculables, excelente, de valores calculables. Calculables. Ya. Y no es nada más distinto que esta es la primera notación. Y esto es primera forma normal. Se eliminaron los campos calculables. Y ahora vamos a pasar a analizar la primera forma normal de partida. ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué requisitos debemos cumplir para empezar a hablar de primera forma normal? Cada campo o atributo tiene que ser único, tiene que tener un único valor y no puede haber grupos repetitivos. Como se observa en el ejemplo, tenemos el grupo repetitivo, entonces, por ende, para que cumplamos la primera forma normal, tenemos que crear nuestro nuevo elemento, nuestra nueva tabla, nuestra nueva entidad. Entonces esto se llama primera forma FN. Tendríamos una tabla factura y una tabla factura item. ¿Ya? Factura item que ojo acá, ojo aquí, un punto importante, lo voy a anotar también. Eh, la nueva, la nueva entidad debe contar con un foreign key que haga nexo, que haga relación Relación. a la tabla padre, a la tabla a la tabla padre. Podríamos decir que la tabla padre porque de ella viene. ¿Ya? Entonces esta es factura item, por eso tiene, a ver, dejemos a la tabla padre, ahí, y que digamos, por eso tiene un número factura. Ya. Ok. Hasta ahí ese punto, ¿todo claro? ¿Alguna duda allí? Aquí me mandó un mensaje. Todo claro, sí. Ya. Ah, no fue para mí. Ya. Entonces, ahora también pasemos a ver la tabla factura. Vamos a la de acá, la vamos a poner acá arriba. Tenemos factura. ¿Qué tiene esta tabla factura? Tiene tanto su número de factura, que es un campo único, fecha factura, campo único, no se repite. Nombre paciente no se repite, número paciente no se repite, y es un ID, o sea, un primary key, dirección comuna, ciudad, primary key, y acá dicen código sistema de salud como primary key. Lo venía arrastrando Sí. antes y después con el profe lo descartamos, creo. Después pasa a ser como un atributo. Ya, ahí lo vamos a ir analizando después del caso. Primera forma normal, anotemos acá, aunque está en la materia también. Se mantienen elementos que sean únicos, claro. Se mantienen y los elementos, los atributos que son únicos, como deben serlo. Y dos, se crean nuevas entidades que contengan a los elementos repetitivos, que están entre llaves. Quiero asegurarme que quede claro esa parte. Ok. Ya, segunda forma normal. Ahora pasaríamos a la segunda forma normal porque ya cumplimos los requisitos para tener la primera forma normal. Para mí esta es la más difícil. La segunda La forma normal. segunda, sí. Veamos la otra con tranquilidad entonces. ¿Ya? Entonces, una vez que se haya hecho eso, va a quedar de la siguiente forma nuestras nuevas tablas. Tabla factura y tabla factura item. ¿Ok? Entonces, cada grupo repetitivo se deja como una nueva tabla, manteniendo la clave de la cual provienen. Bien. Normalmente esta tabla tendrá una clave primaria compuesta, por tanto por la clave primaria como por la tabla secundaria, o el atributo del elemento repetitivo.
Y ahora pasamos a la segunda forma normal. Ya, vamos al punto importante acá. ¿Qué necesitamos nosotros para que nuestras tablas, nuestro diagrama esté en segunda forma normal? El primer requisito, lo vamos a anotar allá, es que debe satisfacer la primera forma normal. Entonces, punto 1, debe satisfacer la primera forma normal. El segundo punto, cada atributo debe depender de la clave primaria y no solo una parte de ella. Ese es uno de los complejos. Y además, los atributos que dependen de manera parcial de la clave primaria deben ser eliminados o almacenados en una nueva entidad. Ya, vamos a tocar esto. Para pasar una tabla de esta forma debemos fijarnos en las tablas que tengan claves primarias compuestas, ya que en ellas se pueden dar dependencias parciales. En otras palabras, si una entidad depende de solo una parte de la clave primaria compuesta, se debe eliminar de esa tabla y llevarla a una nueva tabla con la clave primaria que le corresponde. Veamos lo que tenemos acá. Vamos por la más fácil, que es factura item, ¿ya? Como nos dicen, y voy a anotarlo acá, fijarnos en, ¿qué cosa? Lo primero, las tablas o entidades que presenten llaves compuestas. En este caso las dos la presentan, podría ocurrir el caso de que no, ¿ya? Pero en este caso las llaves compuestas. Después de esto, tenemos que revisar si los atributos de estas entidades dependen, entidades, dependen estrictamente de una o ambas llaves. Después de esto, si el atributo depende solo de una de ellas, entonces se elimina de la tabla. Y por ende, iría, y por ende, se crearía una nueva tabla o entidad que contenga estos elementos que dependen solo de un ID o un primary key o de una llave, solo de una llave mejor, que estamos hablando de llaves. ¿Ok? Entonces, entramos acá y veamos el primer caso. Tenemos factura item y tiene una llave compuesta, tanto por factura item como por item. Y ahora nosotros pensamos en sus atributos. Yo cuando tengo un nombre, ¿depende de factura? No, no depende de factura. No depende de ella. ¿Depende de ítem? Sí. ¿Por qué? Por la lógica que estamos asumiendo y porque uno puede intuir que el ítem, que es el 200, hace referencia a piezas semiprivadas. Y ahora me doy cuenta también yo que en este caso, en este ejercicio, el valor no está asociado estrictamente a la factura, sino que está asociado al ítem. Y Sí. por ende, ¿sí? Sí, no está bien. Ya. Entonces, por ello, ya nos damos cuenta, y lo que estamos leyendo acá, si el atributo depende solo de una de ellas, entonces se elimina de la tabla y por ende se crearía una nueva tabla de entidad que contenga estos elementos que dependen solo de una de las llaves. Entonces, asumiendo esto, desde este punto, podríamos decir que ahora el elemento factura item, y podríamos agregar un punto más, dejando en la tabla anterior, en la tabla original, en este caso, la primary key, la primary key, es que no es primary key, pues foreign key, pero pasa a ser, viste, ahí hay un tema, hablemos de llaves, ya hablemos de llaves en este caso para después lo vamos más a fondo, dejando la tabla original, la llave de quien posee los atributos eliminados. Ya, entonces, ¿qué ocurre acá? Vamos a hacerlo seccionado en esta parte. Tenemos factura item y la llave primaria, o sea, la llave primaria, bueno, sí, digamos la llave primaria, está acá número item, y de ella dependen estos dos campos. No puedo pintar nada acá, por Dios.
pero como estamos en el modo de ayudantía un poco informal, pongámosla acá y pongámosla aquí, ¿ya? Para identificar. Estos campos dependen de de esta primary key, ¿ya? Por ende, ahora, si seguimos lo que estamos escribiendo acá anteriormente, entonces factura, chuta. Ahí está la importancia de los hashtags, ¿no? Porque ahí es fácil. Claro, los hash nos permiten a nosotros entender quiénes son primary key y los que no tienen esto son solamente atributos. Exacto. Entonces acá nos damos cuenta que ahora se mantiene el primary key de quien no tiene ninguna influencia en los otros atributos y además se deja en la tabla original la llave de quien posee a los atributos eliminados. Y en este caso sería número item, Número 20. número-item. Y ahora tenemos esta tabla, pero ahora tenemos también que eliminar, o sea, perdón, reposicionar estos dos elementos. Y si nos damos cuenta, podemos simplemente llamar a la tabla item. Le ponemos tabla entidad item. Y su ID o primary key Número pasa a ítem. ser este mismo que está acá, porque este es el que está acá como clave foránea. Ahí, eso, clave foránea y primary key, ¿ya? Número item. Y además le procedemos a entregar los atributos que se repetían, o sea, los atributos que eran dependientes de esta llave, no es que se repitan, que dependen de esa llave. ¿Ok? Entonces así estaríamos pasando a segunda forma normal estos dos elementos. Esto de acá lo voy a dejar comentado porque voy a dejar en blanco lo que es importante y que es real y lo que ejemplo, las demostraciones van a estar ahí en comentarios. ¿Ya? Entonces factura item quedaría de esta forma. Solamente con las dos llaves primarias, yo ahí esta también es foreign key y item tiene su primary key y sus elementos que dependen estrictamente de él. Y ahora vamos a ver la otra tabla. Analicemos la otra tabla. La tabla factura. Factura tiene dos primary key. Factura y paciente. Acá eliminaron, si te das cuenta, Ramón, el tema del CSS como primary key. Sí, De sí, lo repente estaba viendo yo así como la ya primera aquí. Sí, un hechicero ahí Sí. pasó. sí. Ya. Entonces, ¿qué ocurre acá? Analicemos los campos que tenemos. ¿Ya? Entonces tenemos la primary key factura. Tenemos la primary key paciente. Entonces la voy a marcar. Factura amarillo entero, que no es un amarillo que no se nota. Y el paciente, que es tanto verde como amarillo. ¿Por qué? Porque se tiene que mantener acá independiente si vamos a hacer segunda forma normal o no. ¿Ya? Es parte de esta tabla. Y ahora, En el veamos. CSS, si bien parece una potencial primary key, no lo es porque es el único dato que está en la factura. No hay más datos de ese código. Entonces, ocupamos Claro, es un campo cualquiera nomás. Por exacto. eso yo creo que no es primary key. No es primary key. Es que lo que pasa es que, mira, el tema acá es que esto puede ser una primary key que enlaza a una tabla que está en tercera Claro, forma normal que se llame códigos de salud. Entonces ahí el 10, por ejemplo, puede indicar FONASA, ISABRE, etcétera, etcétera. exacto. Pero como Pero no en está este caso, ese dato en la factura, no dice no está el código y abajo diga FONASA exacto, no hay nada de eso acá. no hay Entonces, nada de eso. Entonces, yo es creo que un mientras dato estaban más haciendo nomás. esto, dijeron, ah, ya eliminemos la raíz. Sí, sí, Ya. sí, está bien. Entonces ahora veamos los otros campos que están acá. Fecha de factura depende de los pacientes. Porque una vez que está creada la factura y está asociada a un cliente, necesitamos saber la fecha en que este cliente pidió esta factura. No sé si se me va a entender esa sección. Entonces esta parte de acá la podemos dejar también entre verde y amarillo, para que quede claro que esta va a pertenecer a la tabla. Aquí también, él también, factura también. Estas son tablas que se van a mantener acá. Y ahora sigamos analizando las demás. Nombre, nombre de paciente, se infiere acá por Marta Fuente, depende de factura, No, directamente no. directamente no. Depende de paciente. Depende Entonces de la marquémoslo. Bueno, y dejemos el azul acá también para que quede claro. Dirección también no depende de la factura, depende más del paciente porque es de donde él puede venir, lo mismo su comuna, entonces, y Exactamente. así se vuelve más fácil esto. Y su ciudad y su código de salud también depende de la persona. Y acá nos damos cuenta entonces que deberíamos crear una cuenta que se llame, una entidad que se llame paciente, la cual va a tener el nombre, la dirección, la comuna, la ciudad y el código CSS. Y en la tabla factura vamos a tener aún el primary key factura
Y ahora, paciente no va a ser un primary key solamente, también va a ser un foreign key, que viene de nuestra nueva entidad paciente, y fecha de factura sí depende, tanto de factura como de cliente. Entonces, ella se mantiene allí. Entonces, hagámoslo acá. Vamos para acá. Vamos a... aquí, factura. Entonces acá. Acá va a ser más difícil porque no tengo colores, pero yo creo que ya quedó claro la parte de cómo va a quedar factura ahora. Vamos para acá. Copiamos este de aquí. Entonces tienen su número de factura, su fecha de factura y su número de paciente. Y con eso quedaría nuestra tabla factura ahora. Y ahora habría que crear una tabla que se llame paciente. Paciente acá le ponen con mayúscula, pero... Ah, bueno, es que esto es notación en Sí, realidad, no sí. necesita, no lo necesita. Y esto de aquí se va para acá porque me gusta, dejar esto acá primero. Ay, por Dios. Ya hagámoslo así, nomás. Sale de ahí. Y esto para acá, esto para acá, y acá estaría. A ver qué más, ¿se nos cola algo? No, no se nos cola algo. Nada, sí, bueno, el CSS, No. dejémoslo como CSS. Sí, ya, Cascade Style Sheet. Entonces ahora quedaríamos en segunda forma normal, chicos. ¿Hay alguna duda hasta este punto de cómo llegamos a la segunda forma normal? ¿O alguno de los conceptos? ¿No? Ok, ya. ¿Le sonó a usted o a mí el mensaje? Pues, parece que A fue a mí. todos. A todos. A todos le hablaron. Ah, ya, ya. No. Tonterías, tonterías. Publicidad me llegó. Ya. Entonces, ahora vamos a pasar a la tercera forma normal. ¿Con la segunda forma normal hay alguna duda? Ah, si alguien, disculpen, que no vi el mensaje. Ah, ya van, sube. Ya, excelente. Ya, entonces vamos a llegar a la tercera forma bien rapidito. ¿Para qué? Mira, voy a hacer una acotación ahora. El tema del diccionario de datos y la desnormalización no los voy a ver, porque quiero concentrarme ahora después de esto, de ver la tercera forma normal, en ver las dudas particulares, las pruebas y el ejercicio que están haciendo y el desafío trazado. ¿Ok? Podemos continuarlo después. El tema de la desnormalización y el diccionario de datos lo podríamos ver en otra ayudantía, la próxima semana, por ejemplo. A todo esto. Voy a hacer ayudantía la próxima semana y la subsiguiente también, por si acaso. ¿Ya? Ok, Ahí de vamos, acuerdo. ahí vamos a estar viendo más que nada desafío trazado y materia atrasada. Más que materia atrasada, materia para quienes quieren repasar el comienzo, porque eso es lo que están normando ahora. ¿Ya? En este caso yo habría incurrido en un error porque habría desglosado, habría tirado al tiro de desglosar la comuna y la ciudad. Es la segunda forma Eh, normal. Es que eso ya es como pasa hasta acá, como tipo pseudocódigo, ¿cachai? Como que lo entiendes ya al verlo y ya tengo la tercera lista, ¿cachai? O la Entonces, pregunta sería, ¿por qué eso cumple con la segunda forma normal? de La, elección la común a parte de la... ciudad, Exactamente. porque son campos únicos. En un cliente no vamos a tener múltiples, Ah, en ya. este concepto, en este ejercicio también, ¿cachai? Acá se asume que, porque podríamos tener dirección uno, dirección 2 y eso ya es un tema de modelo de negocio, ¿cachai? Pero en general acá cuando yo hago mi select asterisco from de los pacientes, no me van a salir, no se me va a estar repitiendo el número de pacientes por cada dirección y comuna, porque son distintos. Ok, la segunda forma normal es cuando tiene más de un atributo asociado a una entidad, ¿cierto? Y eso hay que separarlo. La segunda forma normal sí lo podríamos tomar de esa forma, claro, es que los Sí, atributos, nosotros miramos nuestras notaciones y nos damos cuenta si estos atributos que ellas tienen dependen de una o de las dos o de las tres llaves primarias que pueda tener esta entidad. ¿Ok? perfecto. Entonces, Ah, ya, perfecto. ¿cachai? Entonces yo, por ejemplo, al comienzo, cuando estábamos viéndolo acá, nosotros estábamos diciendo en la sección de... no, ¿por dónde está? De acá, por ejemplo, que en factura ítem estábamos analizando nosotros. Si nombre depende estrictamente de factura y de ítem, no. ¿Depende de factura? No. ¿Depende de ítem? Sí. Ah, puedo aplicar la segunda forma normal.
Lo mismo es valor. ¿Depende de factura? No. ¿Depende de ítem? Sí. Ah, ya, también. Entonces son dos atributos que no dependen de las dos, sino que dependen de una de ellas. Y como dependen de una de ellas, puedo extirpar esto de acá, dejando la referencia de ítem y creando una nueva entidad que contiene estas dos sí. Perfecto, aquí trabaja en función de los identificadores que están ahí, y acá es difícil ver De lo que ID. Claro. comuna y ciudad son identificadores. Mm, Después lo... Es que es ahí donde puede uno caer aquí. Y no es que es caer, sino que ¿por qué no se aplica eso aún en en la segunda forma normal? Porque la dirección está estrictamente relacionada al paciente. Claro. Entonces no es como que pueda hablar ya de dependencia parcial entre ellas, no. Estoy hablando yo simplemente de la dependencia a la primary key que está acá. Exacto. Ahora empezamos ya con otro tema que es más Sí, hilar más conceptual. fino. Sí. Y esa es la tercera forma normal que la vamos a ver ahora. ¿Ya? Por lo mismo, de la segunda forma normal, ¿aún quedan dudas? ¿Alguna duda o alguna cosa que aclarar? ¿Que quieran que aclare? Aquí nos facilita la vida porque al final le ponen el hash a las claves en la factura, pero si Claro, no le pusieron eso a la factura, claro, no, ahí ya tendría habría que yo que definir qué es lo que es idea y primary qué key no. y o no. O sea, claro, Claro, qué es lo que es primaria y qué es lo que, aquí no dan una manito con eso. O sea, la manito viene desde el comienzo porque la Claro, de notación comienzo, ahí está, dice claro. que tiene que tener un hash. Exacto. Cualquier ID. O sea, le doy con ID, cualquier primary key. Porque ya, Cualquier primary key tiene que tener hash en la anotación. Entonces, otra buena forma de verla podría ser poniéndolo así, como dibujándolo en tablitas. Por ejemplo, en un Excel, por ejemplo, si tuviéramos una tabla gigante. claro. Pues si tú Y, muestras la factura, si nos pasan el papel, por ejemplo, o una factura real, ¿dónde está pero esa a ver, cosa? busquemos una factura real, ¿ya? Veamos y juguemos aquí al detective. Ah, A ver claro, qué a podemos. descubrir cuáles son las primary keys. Claro, espérate, dejémosla acá en tercera forma normal y aquí entonces factura. Yo tengo unas facturas, pero no me acuerdo si las puedo mostrar o no. A ver, sí, tengo que tener cuidado. Ahí hay una, po. Sí, vamos a ver acá. Ah, de servicio impuesto interno, qué mejor. Ya, por ejemplo, acá yo ya veo varios elementos en realidad. Por ejemplo, acá tenemos root. Eso ya puede ser incluso una primary key. La tabla empresa, digo. Claro. ¿Cachai? La tabla empresa que tiene su root y ese es el root de la empresa y ese se puede ocupar, podríamos decir, como primary key, por ejemplo. Tenemos distintos campos también. Tenemos campos como razón social, tenemos campos de dirección, campos comuna, o sea, atributos, perdón. Atributos ciudad, localidad. Y ahí, por ejemplo, nosotros con la experiencia podríamos decir, podríamos empezar a crear ya nuestra tabla con ciudades solamente y nuestra tabla con comunas y hacer los nexos. ¿Cachai? Pero eso es la experiencia. Sí, Y, sí, y sí, también, y sí. también no tallar eso en piedra, no decirlo en piedra, sino que también estar dispuesto a cambiarlo. Entonces, simplemente va a hacerse un sketch ya de cómo va a ser nuestro modelo conceptual, nuestro modelo lógico, ya podemos ver eso. También más datos de la empresa, el giro, actividad económica, teléfono, fecha del día, eso puede llegar directamente en factura. Esa fecha que sale abajo. El email también otro campo. ¿Qué más? Después tenemos campos que se repiten aquí, que deben ser del comprador, lo más probable, tanto del vendedor como del comprador, quien compra los servicios. Y aquí empezamos a ver temas de los productos ya. Y aquí podríamos tener ya también nuestra tabla, nuestra entidad ítem, por ejemplo, que tiene su código. Mira, ahí tenemos primary key. Después nombre, producto, descripción, cantidad, unidad, medida, precio, código de no sé qué será acá sujeto, porcentaje de descuento, subtotal. Acá tenemos un primary key entonces y acá tenemos otro. Entonces aquí ya podemos empezar a hablar de segunda forma normal, quizás, si la hacemos de una, toda la segunda. Y después que tenemos elementos que podríamos considerar como de transacción, que son de cálculo, que son, podría- bajo este ejercicio son descartables, pero en la vida real no. Ahí tendríamos otra forma y Hay una otra. tabla parametrizada. Claro, Por ahí dentro.
Exacto. Entonces, por ejemplo, así uno puede hacer ingeniería inversa en estos proyectos de acá. Y acá solamente estaríamos viendo el tema de la facturación de una empresa. Ir más lejos requiere ya tener un contacto, por ejemplo, entre la empresa y ver cómo ellos manejan las facturas por dentro, para que el programa no solamente se dedique a guardar facturas, sino que haga otras cosas, además de eso. Si Pero quiere ahí un se sistema puede. de inventario, ahí se va ganando la base. Exacto, esto por ejemplo de acá cuando estamos sacando la cantidad, entonces acá hay una transacción que va a eliminar de nuestro stock Claro. lo que estemos sacando. Lo mismo acá, precio, por ejemplo, cuando estamos ganando dinero, ese dinero después nos sirve para hacer un reporte anual, por ejemplo, de cuánto se vendió en el año, para andar contratando contadores, por ejemplo. Acá como Claro, tenemos ahí está todas las la otra facturas, parte, sí, sistema contable, un sistema de inventario, y exacto. se va agrandando el Sí, pues, y en el sistema contable, ¿cuánto cobra ahí? Que más que nada es solo un reporte nomás, ¿cachai? Es Sí, una cuestión que le podría vender uno fácilmente a un contador. Ahí el cielo es el límite, ¿ya? Pero eso, así como ejemplo, yo creo que clarito cómo podemos nosotros ir sí. viendo algún programa o una foto, por ejemplo, mira, carga de frutas, sistema, por ejemplo. Entonces una vez foto, va viendo acá en imágenes. Y bueno, acá no sale ninguno, pero hay sistemas de carga de fruta o un modelo, por ejemplo. Mira, acá hay un gráfico y uno ya puede ir viendo más o menos cómo hacer una mini base de datos acá respecto a esto. Por ejemplo, acá hay otros más. Mira, país de origen, hay una fecha, hay porcentaje de peso de toneladas, valores, cómo se va distribuyendo esta información. Y ahí uno puede ir investigando siempre. Es cuánto uno quiere investigar y cómo lo quiere abordar y si es para practicar o para algo serio. Y nunca hay que menospreciar lo que uno quiere hacer, chicos. Si ustedes quieren intentarlo, pues háganlo. Puede salir algo bien interesante ahí también. De algo que pensaban que era un juego o una práctica pequeña. Tienen que aprovechar ahí, intentándolo. Como ¿Ya? anécdota, como Ujú. anécdota, yo vi unas bases de datos de un colegio importante acá en Rancagua ¿Ya? y los nombres de las entidades eran todos numéricos. Imagínate Mm, la maldad que hicieron a los... Entonces entraba un programador y quería ver la tabla de profesores, por ejemplo, y no, era imposible buscarlo. horrible. Ahí se los mataron, se los Es mataron que, feo. es que ¿sabes por qué también se puede? Mira, me huele como a veces puede ser. Como que codificaron la base de datos. Es que puede que sea así, pero ¿qué tienen que esconder? Un colegio. Un colegio, ¿qué tiene que esconder allí? Hay. No es colegio, no, Ah, son los que le hicieron el sistema al colegio. Porque yo fui para ya. allá y me Ese era el contrataron método, para, claro. claro, me contrataron, o sea, me contrataron para sacar unos reportes y no había cómo, o sea, si no teníais la diccionario de Sí, datos de los tipos, como que monopolizaron el sistema, o sea, ellos hicieron que el sí, sistema dependiera son, netamente de ellos. son malas prácticas. Malas prácticas. Lo harán la empresa para tener plata y no perder nada, po, para agarrar al cliente y tenerlo aferrado. Pero como hemos dicho también en el curso, si uno no se actualiza y no se mejora, te va a quitar alguien la pega. Alguien te va a quitar el negocio ahí. Hay que ir actualizándose. Ya pues chicos, pasemos entonces ya asumiendo que les quedó clara la segunda forma normal, veamos la tercera forma normal. ¿Qué necesitamos nosotros para cumplir la tercera forma normal? Lo primero es satisfacer la segunda forma normal. Potente la primera. Por ende, la primera sí. Entonces, lo primero es satisfacer La primera y segunda forma normal. la primera. O sea, perdón, la segunda, porque por descarte si la segunda está porque ya funciona la primera. La segunda forma normal. La segunda forma normal. Por eso no dicen primera también. Ok. Y después de esto, toda entidad debe depender de una clave primaria. Directamente. Directamente. Es importante. Entonces, ¿qué nos dicen acá? Si observamos la imagen 14, las tablas que tenemos hasta el momento, nos preguntamos, ¿el paciente tiene alguna relación directa con la comuna y la ciudad en sí? Entonces acá entra esa pregunta que es un poco
subjetiva, depende de la persona, depende si estás despierto, si estás con sueño, si no, que sí, que no, porque yo podría quedar estar con sueño y digo, sí, pues si están aquí directamente. Y en Claro. realidad no, no es así. Aquí ya lleva un sobreanálisis, hay que analizar bien. La dirección sí, porque es única de esa persona. Solamente ella, podríamos decir, vive en Monjita 245. Pero la comuna y la ciudad, no. No dependen También tanto de la depende, persona. sí, también depende del negocio. Si yo atiendo mi comuna, mi ciudad y no salgo de ahí, puede que sirva. Pero si atiendo más ciudades, más comunas, eh, Claro, es que piénsalo así, si estás registrando clientes, siempre va a existir la posibilidad de que venga un cliente que te compre que no es de tu ciudad. Y si estás haciendo un programa que necesita guardar registros de usuarios, es mejor tener el comuna y ciudad. De hecho, claro, hasta podríamos agregar región. podríamos regalar. Entonces, para tener más segmentada la información y más fácil su orden. Ahora No no, sé, así podríamos, nosotros y podría venir alguien de otro país también. también. Pero ahí uno va viéndolo. Claro, en general, Por eso, según mi atención, si hay uno, se atienden pacientes solamente del sector, digamos, podría pasarse a... es que No, se podría agregar un campo que, por ejemplo, sea nacionalidad. Entonces ahí ya agrandamos un poco más la tabla y, por ejemplo, las ciudades ya pasan a ser ciudades, puede pasar a ser un campo que podemos grabar en la base de datos. ¿Cachai? Entonces ahí, si bien tenemos todas predeterminadas y de repente llega alguien que todas las ciudades del país y llega alguien que no es del país, podríamos agregar ese campo a la base de datos. Que en alguna empresa yo he visto eso, que te y ojo, permite está agregar todo otro eso campo. ya estandarizado, ¿ah? Esos códigos ya Sí, están estandarizados están ya. estandarizados ya. Claro, y es que el hecho, por ejemplo, de separarlo también en región te permite chulerías como hacer un drop down o no, hacer un select que te diga las regiones y que después abajo tiene otro select que está escuchando el de arriba. Entonces, si tú dices quinta región, te va a listar todo solamente va a ser una consulta a las ciudades y comunas de la quinta región. Entonces también ahí hace un query que no sobrecarga tanto la base de datos porque es más específico. Exacto. Y tienes tablas también que son más solamente ciudad, solamente comuna, solamente dirección. Entonces así uno va facilitándole la vida también a la base de datos y después el manejo del front queda más bonito, más bello y más dinámico. Nosotros somos quienes nos hacemos la vida más difícil acá con la parte del back. Sí, pero para ayudarnos Sí. después y tener un buen producto. ¿Ya? Ok. Entonces acá dicen, la respuesta es no. En cuanto a qué pregunta, a si el paciente tiene alguna relación entre comuna y la ciudad. Más lo que estábamos diciendo. Tanto comuna como ciudad no dependen estrictamente del paciente. La dirección sí. Esta sí. Entonces, ¿qué dicen? Aquí empezamos esta explicación bien enredada en chinesco, que es la de, a esta dependencia se le denomina dependencia funcional transitiva y se define como la dependencia que tiene un atributo con otro de la misma entidad de forma indirecta y transitiva. Entonces, acá estamos diciendo que en común y ciudad tienen una relación indirecta y transitiva con el paciente. ¿Ya? No es directamente relacionado con el paciente en sí, sino que está relacionado con la dirección. Es decir, en una tabla de atributos A de C, el atributo A depende directamente de B y a su vez B depende directamente de C. ¿Qué sucede? Que A depende indirectamente y transitivamente de C. Acá, por ejemplo, la dirección depende indirectamente de la ciudad, que puede que no exista, puede que sí, Monjita 245. Con esa Depende, explicación están explicando la transitividad. sí, la transitividad que Ya, tienen es lo que vamos a estar sí, aplicando acá, ¿cachai? Entonces, por eso sí, mismo estas dos no están directamente relacionadas con pacientes, y están relacionadas, sí, con dirección. dirección. Dirección depende de ellas también. Entonces ahí empieza esa conversación de qué está sucediendo realmente. Entonces ahí nos dicen a nosotros que A depende indirectamente y transitivamente de C. Pues la dependencia directa, que es B, está dependiendo directamente de C. Entonces, claro, Monjitas 245 depende de Santiago, de la comuna en la cual se encuentra, y la comuna depende directamente de donde se encuentra la ciudad. ¿Ok?
La dependencia funcional transitiva solo puede ocurrir en entidades con 3 o más atributos en esta fase. Si aún quedan atributos que no dependen directamente de la clave primaria, queda llevarlas a una nueva tabla y se puede relacionar a través de una clave foránea con la tabla proveniente. En caso de que hubieran más campos, por ejemplo, CSS. Acá ya no hay una dirección, una relación tan directa con el... O sea, es directa, pero la data que trae por detrás ya la puede estar guardando la tabla. Entonces quizás eso es lo que están haciendo acá. Simplemente se dedicaron a hacer una relación mediante una clave primaria y la otra información está detrás, para dejar estos campos acá. Entonces, por ejemplo, como tenemos más de 3 campos acá, está ocurriendo el tema de la relación intransitiva entre dirección comuna y ciudad y el paciente. Perdón, entre comuna y ciudad con el paciente. Y dirección depende de la comuna y la comuna depende de la ciudad. Entonces, ¿en qué parte tiene? Para pasar a esta forma, debemos encargarnos de eliminar toda dependencia funcional transitiva. Las funcionales transitivas serían en este caso, entonces, tanto la comuna como la ciudad. Entonces, ahora procedamos a aplicar la tercera forma normal del ejemplo. Y lo podríamos hacer directamente allí o lo podemos hacer ahora como lo tenemos acá en nuestro archivo. Estábamos en paciente. Copiamos todos estos elementos de acá de todas formas para que sea de forma normal. Satisfacer toda entidad, depender directamente de una clave primaria. Revisar las dependencias transitivas e intransitivas. Además de ver si estas dependen directamente de la entidad. Entonces, en el caso del paciente, tanto comuna como ciudad no dependen directamente del paciente, pero sí podemos detectar que dirección tiene una relación directa con comuna y ciudad. A su vez, dirección, si tiene relación con el paciente. Entonces acá entra el tema de la dirección, ¿la dejamos acá o no la dejamos acá? Y sí, como depende directamente, si tiene relación directa, dirección, tiene relación directa. Como dirección tiene relación directa con el paciente, entonces estas tres se mantienen acá. Y quienes ya no estarían presentes en nuestra tabla sería el cliente, sería comuna, ciudad. Ah, bueno, CSS también se mantiene con nuestro cliente. Entonces nosotros podemos proceder ahora a crear una nueva tabla, la cual va a tener solamente la comuna y la ciudad. ¿Ok? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿O se Sí, me sí, cae? ¿Que sí, se me sí, cayó? de Ah, ya. acuerdo, sí, 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 sí. Casi me dan un paro Estaba cardíaco. hablando, estaba muteado, estaba muteado. Ya, casi me da un paro y dije, uy, ¿cuánto rato ya hablando acá solo? Entonces ahora, sí. Entonces ahora creemos una nueva tabla que se llama comuna, la cual va a tener como primary key su ID de comuna, porque podemos tener múltiples comunas, coma, el nombre de la comuna, nombre comuna, y además la ciudad. Entonces se nos van estas dos de acá, y se nos quedan solamente estos campos que sí dependen directamente del cliente. Del concepto cliente, de que no pueden existir sin él, tienen que estar sí o sí con él. ¿Ya? Y en el caso extra especial de CSS, se puede trabajar con una llave foránea, que en este caso yo asumo que están ocupando eso porque no están poniendo Jonasa, sino que están poniendo código, un número. En cuanto a comuna, ahora nos damos cuenta de que tenemos, paso 1, separar los que no eran estrechamente
relacionados con el cliente. Claro, porque comuna y ciudad dependen más de dirección que de paciente. Entonces, ahora, ¿qué ocurre? La ciudad depende estrictamente de la comuna. No les. No necesariamente. Que podemos, por ejemplo, tener múltiples ciudades y que algún nombre de alguna comuna se repita, una posibilidad. Además de ello, las ciudades son más fuertes que las comunas. Aquí entran varios factores y también podríamos dejarlo simplemente así, pero en realidad no queda tan bien porque sale más fácil para uno tener un listado de ciudades, hacer el nexo con las comunas y así tener múltiples comunas que pertenecen a una ciudad. ¿Ok? De hecho, en ese tema es lo importante acá, porque por ejemplo, podríamos tener comuna 1, 1 punto Pudahuel, coma Santiago, tanto, punto Pudahuel, coma Santiago, y estaríamos repitiendo Santiago constantemente dentro de esta entidad comuna, lo cual, si lo vamos viendo de una forma más profunda y en cuanto al uso de espacio que ocupamos en la base de datos, estamos ocupando caracteres de más. Estamos repitiendo Santiago cuántas veces y todos esos caracteres son espacios, cuando en realidad podríamos ocupar un número asociado a una ciudad. Es otra forma también de verlo. ¿Se entiende más o menos eso? Sí. Ya. Entonces, por ende, como ciudad, no depende estrictamente de la comuna, podemos crear otra entidad que sí tenga relación entre comuna y ciudad. Entre comuna en realidad. Entonces tenemos ahora nuestra tabla comuna y aquí tendríamos ciudad ID, por ejemplo, y seamos aquí, acá, ahí sí. Tenemos tanto ID comuna como el ID de la ciudad. Y después vamos a crear otra que se va a llamar ciudad, que va a tener el ciudad ID y nombre y en bajo ciudad. ¿Ok? Ya. Dime, Ramón. No, ok. Ah, ya. Y de esta forma, nosotros estaríamos ya, vamos al PPT, o sea, al PDF, estaríamos mostrando nosotros ya cómo quedaría con nuestra tercera forma normal, ya, eliminando esa dependencia extra y creando las tablas independientes. Tendríamos o sea, la entidad paciente, la cual tiene sus elementos propios que dependen estrictamente de paciente, y quienes no son así pasan a ser una entidad de una clave foránea, la cual sí no hace el nexo ya con información a la cual dependa el cliente. En este caso, por ejemplo, paciente, la comuna, para no estar insertando constantemente para cada cliente un string, se define por un foreign key. Y este número sí hace referencia a una ciudad con su nombre. Y cuando vamos o sea, a una comuna, perdón. Y ahora, cuando vamos a una comuna, esta comuna también, ¿a qué tiene presente su nombre, su ID y también un correlativo del ID que va a hacer referencia a la ciudad a la cual pertenece esta? Y para también no estar repitiendo constantemente esa cadena de string que podría estar hacia abajo, se trabaja con un ID. Y ese ID hace referencia a ciudad, y ciudad tiene su nombre ya explícito y podríamos decir que aquí termina la cadena de entidades para definir la dirección de un usuario. Está feo el ejemplo. Como una Santiago y después Ciudad Santiago. Sí, no queda muy claro con eso. Podríamos haber elegido Viña del Mar, por ejemplo, y ahí podríamos decir Claro, ya está. que, o sea, ni siquiera ahí también me cae porque Viña del Mar es comuna de Viña del Mar. Entonces, ahí podríamos decir Quilpué, por ejemplo, es comuna de Viña. Viña, si no me equivoco.
O, por ejemplo, San Felipe es comuna de Quillota, creo. Ahí yo no me sé las direcciones, no sé, no me lo sé de memoria. ¿Ya? Entonces, de esa forma nosotros tendríamos la tercera forma normal, ya lista acá. Y bueno, en cuanto a la visualización que acá nos muestran, a nosotros les falta acá indicarlo ID. Por eso nosotros ya lo entendemos, lo tenemos también definido acá, en este archivo. Acá cada ID está definido. En teoría, si quisiéramos hacer la tabla, ya sería mucho más fácil para nosotros. ¿Ok? Y después de eso pasamos al modelo físico. Que sería el modelo, bla, bla, bla. Pasar esto a modelo lógico y a modelo físico. Pero ya estamos en las 6, chicos, y me interesa ahora. Este resumen ya lo vimos también. Bueno, toda esta materia que vimos, repasamos los puntos importantes que era la normalización, que es lo que les va a servir a ustedes para hacer la prueba. ¿Ya? ¿Ok? Súper claro, Fernando, súper claro. Ya. Esta información se la voy a mandar ahora mismo. Se las voy a Sí, mandar ahora mismo. porfa. Y voy a comprimirlo. Aquí tengo una duda porque yo esto se lo doy a mandar al profesor, a Abigail y a Javier. No sé cómo se lo voy a mandar. Ahí después me manda un correo Javier y le mando esta información. Si me lo manda ahora te lo puedo mandar al tiro, ¿eh? Ok. Ya. Ahí está. Ah, pero mandé el corpito. Que soy pavo. Ya, vamos a mandar. Se me echó un cargarito. ¿Qué pasó? Anda, se le echó para eso. Espérate, se me quedó pegado el WhatsApp. No está conectado el teléfono todavía, parece. No, sí lo tengo conectado. Ah, ustedes ven el WhatsApp. Sí, no, Ven mi WhatsApp, por Dios. no. Espera. Ya, ahí está. Ahí lo mandé. Gracias, Rodrigo. Ahí está la ayudantía. El video se los voy a mandar al terminar la clase porque estoy grabando. Me va a tomar más o menos, yo creo que una hora y media o 3 horas más o menos en guardar el video. Acá no hay nada que editar, así que apenas lo tenga listo se los mando. ¿Ya? Ahora voy a